Hola David, Ya, ¿cómo estás? muy bien David, muy contenta de tenerte en este espacio desde el sofá, aquí en Muchas Colombia y gracias. tú en Buenos Aires. Sí, con mucho frío. Cuentas que la temperatura de allá está bastante bajita. Está bastante frío y está lloviendo que Wow, increíble. Bueno, pues entonces con mayor razón te agradezco que aceptes esta invitación a este espacio. Muy honrada de que hagas parte también de todas las personas que vienen a alimentar desde sus saberes, desde la intención de su corazón y de hacer de esta conversación algo cercano, que como todos lo decimos, esto no es preparado, esto se va dando y la conversación va dando como los matices a los que estamos convocados. Así que, bueno, claro. les voy a contar quién es David. David Monroy es psicólogo transpersonal, él es psicólogo de la Universidad Javeriana en Cali, él es colombiano, pero hace muchos años vive fuera del país. Y bueno, bellísimo toda la experiencia seguramente de alimentarse uno de muchas otras culturas. Y bueno, qué Ujú. maravilla. Es coach ontológico, facilitador de respiración holotrópica. Es también profesor de la Escuela de Psicología Transpersonal EPTI, donde yo conocí a David. Es también profesor de danza primal y ha facilitado varios talleres a nivel internacional en diferentes países. Uno es el Enneagrama Vivo y Movimiento Primordial. Y el otro es Sabiduría Emocional. Entonces, pues aprovechando que David ya tiene todo un bagaje, una estructura, pues válido tener esta oportunidad de esta conversación. Lo que sí quiero contarles es que de David tengo unos gratos recuerdos como profesor en la EPTI, aquí en Colombia, más específicamente en Bogotá, donde hacíamos la formación y David nos ayudó a quitarle el miedo a las preguntas iluminadoras, las preguntas poderosas y nos ayudó a darle como un frescón a atrevernos a preguntar. Y creo que uno nunca olvida a esos profesores que nos retan y que a la vez nos quitan esos velos para entrar como en mayor conectividad. Así que fuiste un profesor en ese sentido muy potente para nosotros en la formación de coaches. Coaches en ese entonces era coach transpersonal integral y ahora es coaching primordial. Pero bueno, así que David hizo unos grandes aportes a la formación de todos nosotros y bueno, aprovechando entonces la conectividad con David, entonces hemos querido darle en marcha a esta conversación con la sabiduría emocional. Así que Bueno, bienvenido, David. ujú. Muchas gracias por esa presentación. Así que nada, vamos, hablemos nomás, pongamos el tema nomás sobre la mesa. Bien, gracias, David. Bueno, entonces cuando hablamos de sabiduría emocional, pues uno muchas veces se pregunta, pero bueno, ¿cómo es el tema? Unos le dicen inteligencia, otros le dicen sabiduría. ¿Cómo podríamos de alguna manera, David, para que vayamos poniendo como las bases de la conversación, eh, a qué le podríamos denominar sabiduría emocional? Yo creo que la palabra sabiduría tiene como muchas connotaciones, ¿sí? Yo creo que la idea de todo esto, más allá del nombre, ¿sí? Tiene que ver con esto bueno, a ver, aprender a reconocer emocionalidad, ¿sí? Aprender a sentirme, aprender a saber qué es lo que me está pasando en esos momentos. Yo creo que todos o la gran mayoría hemos vivido estos momentos donde uno como que algo me está pasando, pero no tengo ni idea de qué es eso que me está pasando, ¿sí? Y no desde chicos nos pasa, o sea, yo recuerdo alguna experiencia de chico donde, bueno, algo me pasa, pero no sé qué me pasa. Y la recuerdo de adolescente y la recuerdo ya como, bueno, ¿qué es esto? ¿Mm? Ujú. Entonces, como que sacándole esa connotación como que uno cree que el sabio es ese que tiene por allá el conocimiento y esa cosa Ajá. así como del estudio, de no sé qué cosa así, es más bien esto de, bueno, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a percibir mis sensaciones? ¿Cómo empiezo a percibir lo que me está pasando
en función de cómo me relaciono con los demás, ¿no? Y poder empezar a nombrar, darle nombre a aquello que me está pasando. Porque en el momento en que yo empiezo a darle nombre a eso que me pasa, ¿sí? Empiezo como a decir, ok, ya tengo un norte, sé más o menos qué me pasa. Cuando empiezo a identificar eso, empezar a trabajar con eso que me está pasando. Entonces, más que sabiduría, de, así como yo no sé, y por ahí es un juicio mío, ¿no? Sí, Como que claro. yo, esto de sabiduría para allá como con cosas orientales, así como de mucha profundidad, de mucha cosa, ¿no? Y pienso que es todo lo contrario, ¿no? Por lo menos en esto de sabiduría emocional es hacerlo práctico, ¿no? Wow. ¿Qué siento yo? ¿Qué me pasa a mí? Mm. ¿Mm? ¿Para qué? Para empezar como a darle sentido, ¿sí? A muchas de las cosas que me pasan, a darle un nombre a lo que me está sucediendo con un otro, lo que me está sucediendo conmigo mismo. Entonces, a partir de eso, digamos como que fueron surgiendo varias inquietudes, ¿no? Entonces empezar a mirar esto de, bueno, ¿qué son las emociones? ¿Cuáles son las emociones? Y cuando uno se empieza a meter por ahí, se encuentra que hay un mundo gigante, inmenso. ¿Sí? Hay un montón de teorías y hay un montón de sistemas, de cosas que uno dice, bueno, ¿por dónde arranco con todo esto? Y creo que surge por ahí un poco la inquietud y después puntualmente alguien con una persona con la que estamos trabajando en Perú me dice, bueno, a mí en particular me pasa que he trabajado en muchísimas cosas, sé muchas cosas, pero esto de las emociones como que todavía no entiendo, no, hay cosas que quisiera como aclarar. Entonces empezamos a tener una conversación y me dice, ¿por qué no haces un taller de, sí, como de lo que estamos conversando en realidad? ¿Sí? Y empezamos a hablarlo en la conversión y después, bueno, ¿por qué no lo diseñas y lo hacemos acá en Perú? Eso me pasó en Perú, entonces, con un grupo que ellos tienen, conversación para allá, para acá, y armé el taller, sí, y salió y ahora lo estamos viendo y lo están, y ha salido genial las experiencias que hemos tenido, el feedback de la gente, sí, como que es como que eso que quedaba como muy teórico empezó a ser pico. Y Wow. en esa practicidad, como que el feedback que tienes de la gente y cuando me la después, sí, porque por ahí lo pasa al taller y todo esto, me doy cuenta de cosas, pero no sé, vuelvo a los 3 meses o a los 6 meses y de pronto me encuentro con uno o con otro y me empiezan a hablar de sus experiencias y su darse cuenta en función de lo que están sintiendo y eso me parece genial. Poder bajar de la teoría a la práctica, ¿no? Que esto me está pasando a mí. David, entonces en lo que yo te escucho, pareciera entonces que nosotros estamos como con mucho desconocimiento sobre nosotros mismos. Y a veces de verdad que lo primero que había que hacer entonces es acercarnos de una manera más fresca, es lo que comprendo también de lo que tú nos dices, como que no es una cosa por allá y entonces estudiada que necesitaremos llenar los formatos X para definir si yo soy de esta tipología o soy de esta, sino que es una cosa mucho más cercanita. Entonces me parece que es como tan potente cuando nos damos esa oportunidad de descubrir y decir, ve, la rabia, tengo rabia, la rabia en mí tiene tal connotación, distinta a la rabia que quizás pueda tener otra persona. O sea, como que empiezo a redescubrir ese mundo, pero el propio, cómo es esa rabia. Me empieza con la cara roja, me empieza con una mirada más fija, me empieza, ¿con qué me empieza esa emoción? Me dio por la rabia, pero digamos que cualquiera, pero me parece tan potente lo que traes, David, porque es cierto, nosotros no hemos sido educados en por lo menos inclusive ponerle el nombre, que es lo que yo siento. Uno puede decir, no, tengo una sensación muy mezclada y puede ser que en algunos momentos yo puedo decir, tengo mucha rabia y finalmente lo que tengo es tristeza y finalmente descubro que lo que tengo es una decepción, finalmente lo que descubro es que es una frustración. Pero digamos que ese primer momento que tú nos estás trayendo es tan poderoso porque es darnos cuenta del mundo emocional el que tenemos cada uno. Me parece muy lindo eso, David. Uy. Y tocando eso que estás como
hablaste de la educación, ¿no? Es como, y creo que esto lo conversamos ya alguna vez, ¿no? Como que la educación no nos enseñan a sentir, ¿sí? Uno que se habilitan en casa y niego las emociones por ahí que se niegan en casa, ¿sí? Hay familias donde no se ríe, ¿sí? Como que no está, digamos que no es que no esté permitido, es que hay algo que traemos de generación a generación en esa familia donde como que aquí no se ríe, hay otros donde no se permite estar tristes, hay otros donde no se permite el enojo, ¿m? Hay otros donde no se permite la sexualidad, la sensualidad, ¿sí? Porque eso es pecado, ¿sí? Entonces, claro, venimos como con todo eso y no nos enseñan a sentirnos. ¿Por qué? Porque venimos con ese sesgo ya como cultural, familiar, de hay cosas que se sienten, hay cosas que no se sienten, ¿sí? Y ojo, no son como no son conscientes, no es que papá me dijo que no podía reírme o que yo no podía en muchas ocasiones, ¿no? Hay otras donde directamente te lo dicen, ¿sí? La rabia aquí no se permite, ¿sí? Usted no se puede poner así, ¿sí? O usted tiene que ser positivo, usted no puede sentir la tristeza, ¿sí? Y venimos como con todo ese bagaje, eh, por un lado muy cultural, ¿sí? Ujú. Por otro lado muy de cada familia, porque hay Sí, familias de familias, totalmente de acuerdo. historias de historias, ¿no? Como Mm. que si uno viene de un cierto contexto, con una cierta historia, se van marcando ciertas cosas y vamos aprendiendo desde ahí, ¿no? Como que, bueno, esto es lo que yo aprendí. Pero nunca me enseñaron a esto se llama tristeza, ¿sí? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Ujú. No, ni idea. Está triste, es más, te dicen, está triste, venga para acá, yo lo abrazo, lo tengo, no, O salga no de ahí, llore, rápido. o no llore, Claro, no pa' tanto. exacto. Sí, no llore, esto no se puede, Mm, ¿sí? mm. Los niños que están haciendo pataleta y la ira y están ahí, todo eso es como que, no, al papá le da una rabia y es saber cómo hago para contener todo esto, sí, y que no me haga pasar una vergüenza, sí, o cómo hago para tenerlo al límite y controlarlo. Y son niños, sí, somos niños, fuimos niños y no nos permitieron desarrollar, entender esa energía, comprenderla, qué es Mm, lo que me pasa. ¿Mm? mm. Bien, si está mal, si está, sí, entonces vemos una niña que, o un niño, ¿no? Que empiezan a ser como muy sensuales, ¿sí? No sexuales, sino como muy sensuales, y ya empezamos a censurarlos. No se mueva así, no Ajá, haga eso, no ponga, no, sí, entonces como, ¿por qué hacemos eso? Y porque tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios juicios, y entonces si se mueve así es una tal por cual. Si se claro. mueve así es un no sé qué. ¿Sí? Entonces empezamos con, como con esos rótulos y no nos permitimos y no permitimos que esos niños exploren esas emocionalidades, que exploren esas corporalidades, que exploren esa energía. Entonces mucho tiene que ver con la educación, con qué va Sí. pasando con esos niños. Eh, Solemos preguntar, creo que la vez pasada te contaba esto, ¿no? Como que uno llega, a mí me pasa que llego al jardín de mi hija, voy a recogerla y escucho a muchos padres, ¿qué hiciste hoy? ¿Mm? Y entonces, claro, el niño empieza a contarle lo que hizo, ¿sí? ¿Cómo te fue? Sí, "Ah, oh, bien, ya, sí". No escucho a los papás preguntarle al niño o a la niña, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? Ay, qué dolor, Entonces, sí. no, pero es más, tu mamá o tu papá hacían eso y Claro, si lo hacían esporádicamente. sí. ¿Mm? Pero en general le preguntan a uno por el hacer. ¿Usted Mm, qué hizo? ¿Cómo le fue? Cuénteme lo que le pasó en el día, cómo le pasó. Entonces, son felices escuchando, no, pues hice la tarea de tal cosa, hice la otra. ¿Mm? Pero en el mm. momento en que entramos con cómo te sentiste, ¿sí?
entramos ahí. Claro. Entonces, no le enseñamos al niño a sentir. ¿Sí? Es como que le enseñamos a hacer y nos convertimos en máquinas de hacer. Usted tiene que ser alguien en la vida, pero el ser alguien en la vida no es, usted tiene que aprender a sentirse, tiene que aprender a saber qué es lo que quiere, como a buscar en usted y todo eso, sino usted tiene que estudiar algo para hacer algo y ese hacer algo va a determinar que usted es alguien en la vida. Entonces, Wow. eso del ser y el hacer tiene ahí sus temitas Claro, el y ser y el tienen, hacer. Y yo también, mientras tú estabas hablando de eso, sabes que me llegaba, David, como una sensación de por qué entonces nosotros cuando hablamos de las emociones las racionalizamos. Entonces, mira que es un desaprender, porque entonces cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y eso cómo se siente? Es más fácil uno decirlo desde la razón. Ah, sí, esto es tal cosa, no desde una corporalidad viva, que por ahí podría ser un buen camino de exploración, de poder decir, ay, sí, yo lo siento, no sé, en el pecho, ay, siento en la boca del estómago, ay, lo siento. No, entonces estamos más acostumbrados por esas preguntas que fíjate que hemos tenido entonces de conexión, que son preguntas más hacia la razón, que son preguntas más hacia el hacer, que son preguntas más hacia, uno podría decir, como lo que uno creería que debería ser, pero no sobre una conexión más en el sentir, en el percibir. claro, y si te fijas, tenemos respuestas automáticas. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Tú le preguntas a alguien cómo está y te dice bien. Si uno tiene algo de confianza, pues más o menos. Sí, ¿Sí? sí, 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 Pero, claro. y cuando estoy mal, estoy mal, contame. No, no, ya se me va a pasar. ¿Sí? O sea, el asumir la emocionalidad implica empezar a sentirla, implica empezar a hacerme cargo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Mm? Porque no es, me doy cuenta que siento tristeza, entonces ya no voy a sentir la tristeza. No, es, me doy cuenta que voy a sentir la tristeza. ¿Y qué mensaje me da la tristeza? ¿Por qué estoy triste? ¿Mm? Tengo rabia. ¿Por qué tengo rabia? Sí, o sea, tengo miedo. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Mm? Y entonces empezamos a salir de lo irracional, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene miedos irracionales, ¿sí? Es como que agrandan las cosas y las hacen. ¿Por qué? Y porque aprendí que era así, porque aprendí de reacciones, aprendí de juicios, aprendí de modelamientos, pero no aprendí de, a ver, a mí qué me está pasando. Y cuando vamos a la emoción, cuando vamos al cuerpo, porque, a ver, esto es importante, es como que no podemos desligar la emoción de la corporalidad. La emoción se siente en el cuerpo. Sí. La emoción se siente en el cuerpo. Entonces, claro, ¿cuál es la emoción que yo tengo? Entonces, poder decir, uy, yo tengo tristeza, para. Corporalmente, ¿cómo tú sientes la tristeza? ¿Cuáles son las sensaciones que tengo yo en el cuerpo que me permiten identificar que eso que estoy sintiendo se llama tristeza? Entonces, ¿qué pasa? La gente, cuando empezamos a hablar de las emociones, habla mucho de la emoción genérica, ¿no? Ah, nos enseñaron que el miedo era esto, entonces estoy sintiendo miedo. Nos enseñaron que la ira era esto, estoy sintiendo ira, esto. Pero ¿cómo es mi ira? ¿Cómo es mi miedo? Hay una que me encanta de los coaches o los pacientes, ¿sí? Y es, estoy angustiado. Sí, y uno dice, para, pero háblame, describime la angustia, ¿qué es? La angustia es una emoción mixta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una emoción mixta y una emoción básica? Emociones básicas y esto va a cambiar de acuerdo al modelo que tú estudies, ¿sí? Hay modelos que te hablan de 6 emociones básicas, hay otros que te hablan de 5, hay otros que te hablan de 8, hay otros que te hablan, la última vez leí un estudio que había uno que hablaba como de veintitantas emociones básicas. Entonces, emociones mixtas son un mix de todo eso que llamamos emociones básicas. ¿Sí? Entonces, los modelos que yo tomo 2 modelos. Tomo el modelo de Ekman
y tomo el modelo de Block, ¿sí? Entonces, creo que 4 o 6 que comparten, no me acuerdo ahora, y otras 2 que no comparten, ¿sí? Entonces, bueno, menos cuando yo lo veo y es lo que veo en mi experiencia, como que están estas. ¿Sí? Cuando tú empiezas a identificar las diferentes emociones básicas, puedes decir, lo que siento es esto, lo que siento es esto, lo que siento es esto. Cuando me hablas de angustia, ¿sí? Es un mix de esas diferentes emociones básicas. Entonces, claro, yo le pregunto a los pacientes, bueno, pero ¿qué sentís? No, a ver, háblame de la angustia. Y no saben de qué hablarme, porque me hablan de muchas cosas, de muchos sentires, de muchos, y al final es como tan etéreo, tan diferente, tan no sé qué es esto, pero lo siento. Bueno, entonces empecemos a darle nombre a eso, ¿sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, de tristeza tiene esta angustia? ¿Qué tanto de miedo tiene esta angustia? ¿Mm? ¿Qué tanto de erotismo tiene esta angustia? ¿Mm? ¿Qué tanto de desagrado tiene esta angustia? Entonces, cuando empezamos a mirar esas cosas, la gente empieza como, para, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me pasa, entonces sí, identifico que tengo miedo. Ok, angustia no es lo mismo que tener miedo. Identifico que tengo algo de tristeza. Ok, angustia no es lo mismo que identificar que tengo miedo y que tengo tristeza. Y así mirando como las emociones básicas, ¿no? Enseñar a identificar. Primero a dar un nombre, pues, a identificar corporalmente, sensorialmente, y después a darle un nombre a eso que estoy identificando. Mm. Porque entonces cuando yo lo identifico, si tengo tristeza en vez de angustia, yo puedo evitar mi tristeza. ¿Sí? ¿Y qué me pasa cuando yo me siento triste? ¿Y qué mensaje tiene para darme esa emoción en función del por qué me siento triste? Entonces, cuando esas cosas empiezan a pasar, es como que empieza a pasar magia. Eso es lo que me pasa a mí cuando trabajo emociones con coaches o con pacientes, ¿no? Como que cuando logran identificar corporalmente, cuando pueden darle un nombre, cuando pueden empezar a tener estos diálogos de ¿qué me quiere decir esta emoción? Ujú. Entonces empiezan a pasar cosas porque empiezan a darse cuentas. Uy, lo que me pasa a mí es esto, lo que me pasa es aquello, lo que me pasa es lo otro. Ahora me doy cuenta que lo que quiero es, las acciones que me lleva a hacer son tales, ¿sí? Entonces se va armando un mundo de posibilidades que antes no tenía. Y Claro, eso me parece genial a mí. O sea, claro, poder verlo. claro. Claro, y mira lo que dices porque me parece como tan, tan integrador para nuestra adultez también, poder uno realmente hacernos cargo de que, cómo es eso, y no nombrar una cosa que no es, porque fíjate que si yo la sigo nombrando en esa ambigüedad, todo lo ambiguo no me va a permitir tener una línea de poderme dar claridad y poder decir, ah, ok, muestra, es como un orden, como yo poder decir, ok, es este miedo viene a traerme tal mensaje, viene a recordarme tal cosa, este miedo viene, entonces viene como una conectividad mayor, siento yo, con lo que tú describes, que nos da la oportunidad de podernos hacer cargo de lo que estamos sintiendo y poder decir, no, sí, esto tiene que ver más con esto que con esto, y no en esa mezcla que en la confusión no podemos dar marcha adelante de nada porque estamos ahí, como en esa sombra que no nos permite verificar qué es lo que verdaderamente estamos sintiendo. Está muy bueno, David. Claro, y fíjate en algo que es, a ver, los diálogos internos, ¿sí? Porque, claro, digamos que cuando vemos que alguien habla consigo mismo, sí es como este está loquito, ¿sí? Y de hecho hay una patología, la esquizofrenia, ¿no? Como que eso es como que estoy hablando con algo, con cosas, Ajá. esa patología tiene que ver con que sí, hablo con algo que yo siento que es externo a mí, algo que está influyéndome de alguna forma, ¿no? Ejerciendo alguna influencia Sí. sobre mí y que no lo siento parte mía. Ujú. Pero saliéndonos de ahí, es lo más normal y lo más común del mundo es que todos tengamos diálogos interiores, todos. De Permanentemente. hecho, claro, y a mí me aterra como la capacidad que tienen los niños para hacer esto. ¿Sí? Un niño está jugando con sus
personajes internos todo el tiempo. Un niño está con sus amigos imaginarios, un niño y juega y salta y brinca y me dijo tal cosa y le dije tal otra y a mí eso me asombra, o sea, es como, wow, ¿sí? Y cómo vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad, pero la vamos perdiendo porque es como que, ay, tan chistoso el niño, ay, tan rarito el niño, ay, tan, sí, como, sí, eso no se hace, sí, Sí. eso es de loquitos, Ujú. sí, y en muchas partes se hace como explícitamente y se les dice, sí, y en otras es como, el niño, ay, ay, el niño tuyo tan raro, ¿no? Sí, y no se le dice al niño, pero el niño va recibiendo como que todas estas cosas y vamos dejando todo esto de lado. Cuando lo más común es que nosotros tengamos esas conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener una conversación con la emoción? Entonces, Excelente. la identifiqué. Primero la Ujú. identifico corporalmente. Después Correcto. de que la identifico corporalmente, entonces le doy un nombre. Después de que le bueno, ¿qué conversación tengo con esto? Con esto que estoy llamando miedo, o que estoy llamando tristeza, o que estoy llamando ira, o que estoy llamando desagrado. Sí, es como, ¿qué conversación tengo con esto? Mm. Porque cuando puedo empezar a conversar con eso, me va a dar información, me va Claro. a contar cosas. Y estaba pensando, David, cómo nos pasa en las sesiones individuales con las personas y lo que hemos hecho también a nivel personal, que nos damos cuenta cuando una emoción le podemos poner una forma, una textura, un color, un tamaño. De alguna manera yo empiezo a darle como un rostro a esa emocionalidad. Y desde ahí yo puedo deslizarme a hacer esa conversación. Si es algo que es explosivo, si es algo que es pequeño, si es algo, y hago la relación con eso, que si es grande, si es expansivo, si es explosivo, si me nubla la razón, si me deja en una celda, si me deja en un lugar sin piso, o sea, como que siento como que cómo se dinamiza ese diálogo interno también a través de toda esa descripción que podemos hacer de la emoción. Claro, de hecho, a ver, lo más normal del mundo es que tengamos esas conversaciones. Sí. Eso debería ser lo más normal del mundo. Pero nadie te enseñó a eso, No. sino todo lo contrario. Ujú. ¿No? Es como a callar eso. Entonces, si hablamos de educación emocional, si, digamos, yo creo que sabiduría emocional al final es eso, es educación emocional. ¿Sí? ¿Cómo empezar a enseñarle a nuestros niños que eso está bien, que eso es lo mejor que pueden hacer? Que tomar decisiones no por los juicios que tengo o que traigo o los mandatos que traigo de mi casa o de la sociedad o de lo que sea, eh, eh, no me va a servir tanto como empezar a percibirme, a sentirme, a tener estos diálogos interiores y a empezar a tomar decisiones por lo que yo quiero. ¿No? Mm. Y ahí caemos en algo que estábamos conversando los dos hace una semana, ¿no? Esto de vivir en la autenticidad. ¿Sí? Tú ves un niño es auténtico. Un niño no te esconde la emocionalidad, un niño no te esconde lo que le está pasando, un niño, claro, son impulsivos, ¿sí? Están aprendiendo, ¿sí? Pero si en ese aprendizaje les enseñáramos a cómo manejar esto, no esa impulsividad, sino cómo relacionarse con esta emoción, cómo relacionarse con esta corporalidad, cómo conversar con esto, tendríamos genios, yo creo, ¿sí? Porque sabríamos, digamos, qué quiero en la vida, qué me gustaría hacer, qué siento en función de. Y entonces la toma de decisiones sería más auténtica, sería más libre. ¿M? Esto de hace una semana más, no, un poco más, tuve una sesión de coaching con una chica contadora, ¿sí? Entonces estábamos hablando y le pregunto yo, bueno, ¿y por qué estudiaste esto? Porque me estaba hablando de un proyecto, de otras cosas que quería hacer y todo eso.
y de cómo cuando se conectaba con la emocionalidad, se daba cuenta de realmente que quiero es esto otro. Entonces le digo yo, bueno, ¿y por qué estudiaste creo que es contadora? Mi abuelo era contador, mi bisabuelo era contador, mi papá es contador, mi mamá es contadora, mi hermano es contador y pues yo soy contadora. Y me dice, y vivo bien y todo lo que quieras, pero cuando me conecto con lo que quiero, no quiero hacer más esto, quiero hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, estamos creando y criando infelices. ¿Sí? Porque si no nos conectamos con lo que realmente queremos, vamos a hacer cualquier otra cosa. Pero si no nos conectamos con lo que yo siento y no me enseñan a conectarme con eso, no voy a saber realmente qué es lo que voy a querer. Y es un dilema, ¿no? Porque ¿cuándo se enseña esto? ¿Cómo se enseña esto? ¿Dónde se enseña esto? Y bueno, en casa se debería enseñar, en los colegios se debería enseñar, ¿sí? Pero ¿y cómo contienes un niño que está en una pataleta? ¿Y le enseño que la pataleta está bien o le enseño que está mal? Y es enseñarle las dos cosas. Y es enseñarle que está bien lo que está sintiendo. ¿Sí? Pero por ahí no es el momento y eso no es el espacio. ¿Verdad? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo puedes expresar eso de una forma, de una mejor forma? ¿Cómo puedes hacerte cargo de lo que estás sintiendo? ¿Cómo puedes empezar a pedir cosas a partir de tus emociones? Porque eso es lo que no ¿Sí? hacemos, David. Porque como no está claro, entonces yo qué pedido voy a hacer si ni siquiera sé que tengo eso. Yo estoy en una nube, en una confusión que no me permite de alguna manera accesar a la información real y poder decir, sí, ¿sabes qué? Tengo tristeza, sí. Lo que necesito es un tiempo para poder estar conmigo, un tiempo para poder decir, voy a ir a otro ritmo, un tiempo para poder yo misma darme cuenta que no siempre voy a estar en expansión y que de alguna manera estar un poquito retraído en conectividad interna, reflexivo, también va a ser muy potente para estar cada vez más presente en el presente. Creo que ahí viene como, me sonaba como esa danza del encuentro consigo mismo en el que uno va dándose cuenta de las cosas y a la vez va uno permeando para poder que la vida siga fluyendo, ¿no? Y no empantanarnos y bloquearnos. ¿Cómo es? Claro, y se pierden muchos genios en el camino, porque te pongo el ejemplo de otro coaching que tuve esta semana, Uh ¿sí? -huh. Un chico que trabaja en un banco y a mí el chico es un genio en lo que hace, ¿sí? Ah, Con números y con todo eso, así como que yo lo veía. Y una exigencia que le están poniendo y le están poniendo y lo están quemando. Entonces, y él hace, 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 y claro, lo hace muy bien, pero lo están quemando y él se siente que está quemado. Pero no, a ver, se siente ahora, digo, después de que hemos trabajado, pero el tema era ese, sí, yo hago, no obtengo resultados, al revés, obtengo resultados digamos, laborales, pero me siento, no sé qué me pasa, ¿sí? Y esto ya no me está gustando. Cuando antes era, yo amo hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? A este chico nunca le enseñaron a sentirse y a ponerse límites. Lo que yo estoy sintiendo desagrado. Cuando siento desagrado, ¿qué es lo que me pasa? ¿Sí? O estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo rabia. ¿Sí? Y me voy por esas emociones porque son como las más negativas, ¿no? Porque en el mundo de las emociones no existe la emoción negativa ni la emoción positiva, sino la emoción que me da información. ¿Sí? total, Entonces, que nos da mensajes. claro, al no poder identificar ninguna de estas emociones, el chico no podía poner ningún límite porque no sabía lo que le estaba pasando. Si total él estaba haciendo lo que siempre había hecho, lo que en teoría le gustaba hacer, pero algo no estaba funcionando y se estaba quemando y se estaba cansando del trabajo y llega un punto en que me dice, ya no sé si quiero hacer más esto, no me gusta, ¿sí? No le gustaba lo que estaba pasando ahí, pero sí le gusta lo que hace.
Ahora, si él logra identificar, lo que a mí me pasa es que siento esto, esto y esto, y logra como, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Probablemente pueda poner un límite y decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto se hace en tal tiempo, esto se hace en tal otro, sí, seguir disfrutando el trabajo que tiene o el trabajo que le gusta y va a poder hacerlo de una mucho mejor manera de como lo viene haciendo. Entonces, fíjate que en eso que acabas de expresar, David, encontré como la conexión de lo que es sabiduría, porque sabiduría de alguna manera es eso, que nos dé la oportunidad de decidir cómo estoy y a qué le puedo apuntar, dónde tengo que poner un límite, dónde, o sea, es como encauzar esa energía, como que eso que en ese momento estoy sintiendo, hacia dónde va. Esto viene para mí, va para otros, esto a dónde me está llevando. Y creo que ahí sí hay una sabiduría, como en donde todo eso que descubro, ese mensaje que cada emoción me trae, ¿qué hago con eso? Y qué bueno descubrir cuál es el mensaje, ¿no? Porque también yo también me puedo hacer una historia que no es y decirme que tengo una rabia porque, no sé, se la pongo a otra persona cuando en el fondo es conmigo mismo. Un nivel de autoexigencia y puede ser de alguna manera detonante de experiencias que me bloquean, de creencias limitantes, de expresiones también que bajan la nota, cosas que podrían de alguna manera redireccionarse distinto. Claro, y eso es, digamos, cuando la emoción está pura y cuando yo la puedo identificar, ¿sí? Así pura. Pero también, ¿qué pasa cuando juega el psicológico? ¿Sí? Porque, claro, yo puede que ahora como adulto entienda, por ejemplo, que la ira, ¿sí? No es algo bueno, que la ira no es algo que a mí me haga bien, que sí, entonces yo trato de estar, digamos, ecuánime, trato de estar bien, trato de estar todo. Pero resulta que en la infancia o en la adolescencia tengo ese niño, ¿m? Que ese niño herido, ¿no? Como que era, que tiene mucha rabia, Mm. ¿sí? O que tiene mucho miedo, ¿sí? O que tiene mucho desagrado, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a mirar eso es claro, pero si yo ahora entiendo y comprendo que esto no me hace bien, que, ¿por qué sigo reaccionando desde ahí? Y me empiezan a pasar un montón de cosas hasta que puedo llegar a entender que hay algo, esto que hablo, ¿no? Como del tiempo psicológico. Yo entiendo que hoy estoy aquí, pero yo tengo que identificar que eso que estoy sintiendo tiene que ver también con otro momento en el tiempo, ¿sí? Con mi niño herido o con mi adolescente enrabiado o con, si es, por ejemplo, con las mujeres, en el caso mío, hombre, sí, como que tengo temas con las mujeres, entonces tengo que ir allá donde me peleé con esa y me mandó trapeó el piso conmigo y entonces yo pienso que las mujeres son no sé qué cosas, sí, y tengo una emocionalidad atascada ahí, ¿no? Como, pero yo sé que hoy, claro, estoy en una relación, esta no está trapeando el piso conmigo, no me está pasando nada, no está todo bien, somos puro amor y todo, pero resulta que yo tengo algunas salidas con la ira o con la rabia que de pareja descolocada, ¿sí? Y que me descolocan a mí mismo, porque yo, ¿y de dónde viene esto? Y no lo entiendo. Yo solo cuando me puedo entender también esto de, bueno, hay ciertos tiempos donde uno tiene ciertas emociones o donde lo marcan estas cosas, bueno, también ir a esa corporalidad de ese momento, poder sentirlo, poder ver qué es lo que me pasa con eso, poder tener un diálogo con, ya sea con esa emoción o con ese adolescente herido o ese hombre que fue dejado por esta mujer, ¿sí? Con este niño con miedo y empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí aquí? ¿Mm? Porque si no, va a quedar en pura racionalización. Si yo no lo llevo al cuerpo, si no lo llevo al darle nombre, si no llevo el habitar todo esto, sí, yo aquí la entiendo. Sí, y desde aquí yo no te quiero hacer daño como pareja, pero resulta que te sigo haciendo daño. ¿Mm? Y muchas de las veces yo me doy cuenta en temas de pareja es que
hay mucha rabia o hay mucho miedo, eh, pero no es con esta pareja, sino que es con esa pareja, o ni siquiera con la pareja, con esa situación que viví en algún momento que hace que yo, aún cuando pasan ciertas cosas, reviva esa misma corporalidad, reviva esa misma que actúe desde ahí. Pero como no la reconozco, como no sé qué es, como nunca le di bola, entonces, claro, exploto. ¿Mm? Claro. Mira que me Y haces no quiero, ¿eh? claro, ¿no? Y me haces quedar en cuenta de este mundo emocional cómo es, porque fíjate que cuando nosotros lo que hacemos es llenar y llenar y llenar como la bolsa de cosas, cuando no vaciamos, como cuando hacemos unos buenos cierres del trabajo, unos buenos cierres de una relación, unos buenos cierres de una etapa de la vida de uno. O sea, hay tantos momentos de ciclos naturales de la vida que si no lo hacemos bien, eso de alguna manera va a volver a aparecer en un momento inadecuado con la persona que no nos corresponde y de alguna manera es como la vida vuelve y nos muestra para que entonces en esta oportunidad sí podamos hacer algo con ello. Entonces me parece como tan potente como es tan importante ir soltando, ir como liberando, ir haciendo espacio para no quedarnos como unos acumuladores y que de alguna manera por eso hay tanta confusión en el mundo emocional y por eso uno cree que está viviendo una emoción cuando en el fondo es otra y bueno, y vienen como otro tipo de movimientos, ¿no? Mira, yo creo que con eso que estás diciendo, como que el grave problema que tenemos, ¿sí? Digamos, ya como adultos, Sí. es que aprendimos mal. Entonces nos toca desaprender. Y para un adulto desaprender es muy jodido. Esa es. Porque claro, pero si yo ya sé cómo es, yo ya sé hacerlo, no me vas a venir a mí a decir después de 40 años que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, que, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aquí cognitivamente yo entiendo el tema. Digamos, hay muchos matices que yo entiendo y yo sé que no se debe hacer, que no lo quiero hacer y que hago todo el esfuerzo para no hacerlo. Pero es que resulta que cuando me habla de tal forma a mí me da no sé qué cosa y es como en automático que reacciono. ¿Mm? Claro, reacciono ¿por qué? Porque tengo que desaprender. No, pero yo ya entendí. ¿Dónde aprendiste? Aquí, sí, aquí está todo bien, pero la reacción sigue estando. Mm. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir para atrás, ir al cuerpo, ir a la emoción, desaprender eso que aprendí y empezar a aprender de lo que mi cuerpo me está diciendo, de lo que a mí me está pasando. Porque entonces es muy diferente que cuando yo me empiezo a sentir de cierta forma, poder decirle a la pareja para un momento. ¿Sí? Me está pasando esto, me está pasando a mí. ¿Sí? Y no me está gustando que me hables así, que me digas esto, o que la conversación vaya para este lado cuando hemos hablado de esto otro, bueno, y ahí se abren las posibilidades. ¿Sí? Pero Y me es, gusta esto que estás diciendo porque fíjate que es como uno de alguna manera, que eso me queda muy, lo tengo de verdad ya de impronta y también con las personas que acompañan también pues hacemos como que ese diálogo se vuelva cada vez más enriquecido. Y es lo que tú haces me despierta, lo que tú haces me despierta. Porque si yo me quedo en lo que es que solo ahí yo me puedo quedar un rato en un giro del que no tengo nada de responsabilidad, es el otro como me mira, es el otro como me dice, es el otro como... No, cuando yo devuelvo eso y digo, ok, esa forma que tú haces, que tú tienes, ¿qué me despierta? Entonces, eso que haces me despierta tal cosa. No, lo que me despierta el silencio es tal cosa. Lo que me despierta esa expresión es tal cosa. Creo que viene como un diálogo importante en el que volvemos a tener en nuestra como a nuestro lado otra vez la bola del balón, como que la bola del partido viene otra vez a mi territorio, porque si no, vuelvo a ponerle al otro como que solo reacciono de acuerdo a lo que el otro hace, dice, expresa, siente. Me quedo como en el otro lado como muy receptivo, sabiendo que es claro, un movimiento. y ahí está el hacerme cargo, ¿no? Esto, empezar a hacerme cargo de lo que a mí me pasa, ¿sí? Mira, hay algo que a mí me pasa cuando yo veo procesos,
¿no? Los procesos son muy jodidos para el otro, ¿sí? Pareja, para el otro mi proceso es muy jodido. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a dar cuenta de cosas. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de cosas, empiezo a hacerme cargo de lo que a mí me pasa. Entonces empiezo a cambiar la dinámica de lo que pasa, pero el otro sigue reaccionando igual. Ujú. Entonces, si el otro no empieza a cambiar ciertas cosas a partir de mis cambios, entro yo a decir, para, ¿es esto lo que quiero? ¿Sí? Y claro, es hacerme cargo de mí. Yo no le estoy pidiendo al otro, usted tiene que ser diferente. No, para, yo me estoy dando cuenta ahora que yo no quiero esto para mi vida, que a mí no me da bien esto, que conjuntamente construimos esto, pero yo ahora ya no quiero. Y eso no significa que te haya dejado de querer, que te haya dejado de amar, que te haya dejado de todo eso, Ahora es sino esto distinto. no. Pero entonces eso me lleva a pensar, David, que sí necesitamos en esta sabiduría emocional y en esta educación emocional mantenernos actualizados, actualizados de las formas, actualizados de los estilos, actualizados de nosotros mismos. Porque si nosotros nos quedamos como también con una imagen nuestra ya que ni, ya caduca, ya con reacciones que ni siquiera están, ya con unas conversaciones y unos acuerdos que ni siquiera hacen parte del presente de quienes estamos siendo. Ahí también me parece que hay una conversación bella de en dónde de verdad yo me voy actualizando y permito que el otro se actualice, en donde puedo ser fuente de inspiración de un movimiento de pareja en el que yo pueda convocar desde lo que yo siento y yo pueda decir, ok, mira lo que yo siento con respecto a lo que me estás diciendo, mira, me produce esto, pero puedo estar de alguna manera menos acusador y más proactivo y desde ahí puede haber inspiración como pareja, que yo creo que por algo estamos en el mundo de pareja, pues si lo vemos desde el mundo de pareja, Claro. que es un referente importante porque es mi espejo, finalmente ahí también me veo yo, ¿no? Pero yo lo sacaría de ahí, o sea, te doy la razón en eso, sí, pero lo sacaría de ahí, lo miraría en, no sé, ponte tú, en algo que nos toca a todos, la política, porque yo de política no hablo, pero todas me tocan, Sí, ¿sí? okay. Porque las decisiones que se tomen en un país me Sí, tocan a claro, mí, de acuerdo. ¿sí? Y resulta que en la política siempre hay dos, tres, cuatro partes, cinco partes, ¿sí? Entonces, claro, uno no puede ponerse ahora, ¿sí? A menos que el otro quiera cambiar, porque un proceso implica yo quiero cambiar, yo quiero ver qué es lo que a mí me está pasando. Y es individual, Y ahí porque puede tocaría. ser de pareja, que el proceso Ah, puede ser individual y también puede ser de pareja. claro, pero entonces fíjate que cuando pasa eso, ¿sí? Ujú. Como que si yo lo saco de la pareja, porque en la pareja, claro, si yo me actualizo, el otro se actualiza y nos estamos actualizando y todo eso, pero ¿cómo evitar eso? Y por eso digo, bueno, si lo pongo en el término, en política o en cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Cómo hago para evitar eso? Para evitar ese conflicto, para evitar toda esa autoactualización, ¿sí? Es educando cuando estamos chicos, ¿sí? Claro, Imaginas de dónde un se comienza político, cuando somos niños, pero ahora que somos claro. adultos, pues se comienza por ahora, desde donde No, se estamos. puede, es esto de desaprender, ¿no? Pero el problema Exactamente, de, para aprender. eh, el problema de eso es que yo tengo que estar dispuesto a, Sí, esa es la clave. y muchos no están dispuestos a, ¿sí? Y entre eso me incluyo, yo en algún momento no estaba dispuesto a, era como que no, yo, por Dios, o sea, sí, ya me las sé todas, y no, Claro. mentiras, ¿sí? Entonces, por eso digo, si lo sacamos del mundo de la pareja o el mundo de las relaciones como bases, ¿sí? Y lo pudiéramos poner en el mundo grande, en la política, yo me parece la política, la religión, como todas esas cosas, ¿sí? Es como, para, si el otro pudiera, lo que a mí me pasa es esto, y escuchar desde lo que me pasa y proponer desde lo que me pasa, porque creo que es una mejoría para mí y para todos, estaríamos hablando de otro mundo. Sí, 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 sí. Desde ahí hay una contribución, o sea, y por eso es que yo te hablaba del mundo de pareja, porque de ahí hay una contribución potente. Cuando yo desde ahí puedo decir lo que me pasa a mí es esto, y eso puede jalonar en el otro que también haga una conversación similar, porque casi que estamos hablando como de un ambiente que se va dando de una manera como natural. Y quería como también establecer, David, cómo es de importante también entonces mantener unos ciertos estados internos que nos permitan de alguna manera ir equilibrando
como todo ese mundo, porque a mí me pasa que cuando después de una sesión, bien sea porque la dirijo ese último momento o porque yo lo hago también usualmente, como ese momento clave de una respiración profunda, de una pausa, de hacer una conectividad con mi mundo interior, cómo eso también puede de alguna manera hacer que ese mundo fluctuante emocional pueda tener también como un reposo necesario para oxigenar y para poder de alguna manera continuar con el camino. Parece que si donde uno todo el tiempo estuviera fluctuando todo el tiempo, yo creo que también habría mucho desgaste porque las emociones son energía. De alguna manera necesitamos también un poco de reciclaje, un poco de quietud, un poco de conectividad, un poco, si uno lo pudiera decir de alguna manera neutra, que nos lleve como a hacer como una polaridad de alguna manera con todo eso fluctuante. Es lo que a mí me pasa, David. Y sí, va por ahí la cosa, porque es esto de, bueno, cómo me siento y cómo aprender también a modular mis emociones. Exactamente. ¿Sí? Yo lo que siento, cómo lo siento, cuándo lo siento. Cuando siento la ira, por ejemplo, que la ira dolor en el cuerpo, que siento este brote, que siento que se me pone la cara roja, que sí, o sea, vamos a hablar de una ira bien fuerte, ¿sí? Sí. Está bueno sentir esa ira, está bueno saber qué me está pasando, está bueno tener un diálogo con eso, claro que está buenísimo porque me va a decir muchas cosas, pero no está bueno quedarme ahí, no Así está es. bueno estar cargado todo el tiempo con eso, ¿sí? Entonces también encontrar esa manera, bueno, ¿y cómo modular todo esto? Y bueno, y para eso hay un millón de técnicas, ¿no? De respiración, de meditación, corporales, ¿sí? Trabajo con música, trabajo con el cuerpo, bueno, no sé, hay un millón. ¿Sí? Y yo creo que como que todas estas técnicas también vienen surgiendo porque hay una sabiduría ancestral, como innata del humano, donde dicen, bueno, también necesitamos estos espacios. Necesitamos esto otro para entendernos, para estar mejor, para modularnos. Y, y vuelvo, ¿no? No nos enseñan a eso. Yo aprendí a meditar grande. Sí, a mí me parece genial ver ahora en algunos colegios que toman a estos niños chiquititos y los ponen a meditar o a reflexionar. Sí, como estuve en un colegio experimental en Colombia hace mucho tiempo, donde, no sé, ponte, había una pelea o pasaba algo, ¿no? Y había un arbolito donde mandaban al niño al ladito, ¿sí? En vez de castigarlo y todo eso, era como el árbol de la reflexión. Y el niño iba a su arbolito y se tomaba el tiempo que necesitaba. Y cuando él ya había hecho su reflexión, entonces venía y le hablaba al profesor y le decía, me di cuenta de esto, de esto, de esto, de esto. Si la reflexión estaba, le faltaba algo, ¿sí? Pero no algo por el castigo, por sino, a ver, ¿y qué te pasa con esto o con aquello, con lo otro? No sé, bueno, reflexiona, ¿sí? Entonces como que el chico iba reflexionando y, qué interesante, porque cuando volvía, volvía con la reflexión, ¿sí? Yo a eso le sumaría un par de cosas más, ¿no? Pero más allá de eso es como generar esos espacios, ¿sí? Donde Claro. hay reflexión, donde hay, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué pasó en la situación? ¿Cómo me siento? ¿Qué me está sucediendo? Chicos de 5 o 6 años con los ojitos cerrados meditando, sí me parecía genial, porque claro, no duran mucho tiempo en la meditación, pero empiezan a encontrar formas de conexión con ellos mismos, formas de empezar a regular, formas de empezar a estar en el mundo de una forma muy diferente. ¿Sí? Y a Excelente, David. nosotros, Bueno, con suerte, nos enseñaron eso, ¿eh? con suerte, yo sí creo. Bueno, ya para cerrar, me encantaría mucho, David, también como, bueno, tú como padre ahora, también como dejar como un mensaje real en este tiempo de desafío compartido donde estamos en los hogares, donde hay teletrabajo, donde prima más el teletrabajo. Hay algunos que ya están retomando por lo menos algunos días de la semana yendo a trabajar, pero esa combinación de estar con los hijos, de estar como en toda esa conectividad, ¿qué hacemos también con ese mundo emocional, como esa sabiduría emocional? Me gustaría que nos dejaras como ese tip
para, como que viene desde ese papá que hoy eres, para esos papás que nos escuchan ahora, para esos seres humanos que están al otro lado, que quizás están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, pues me encantaría como escucharte también desde ese lugar, David. Mira, yo creo que lo más importante es como empezar a reconocer qué es lo que nos está pasando. Sí, o sea, empezar a, bueno, esto que estoy sintiendo, ¿cómo se llama? Esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Porque, eh, a ver, yo digo que hoy en día vivimos en el mundo de los horarios esclavos, ¿sí? Porque desde que empezó esta pandemia, antes tú ibas a trabajar de tal hora a tal hora y se acabó el trabajo. Y ahora me encuentro con mis pacientes, con muchis, ¿sí? Y a mí mismo me pasa así, que estoy trabajando todo el día. ¿Sí? Como que recibo correos, recibo mensajes de WhatsApp, recibo un montón de cosas, estoy trabajando y tengo a mi niña que no va al jardín, porque ya no va al jardín físicamente, tengo a mi niña que tiene encuentros por Zoom, tengo, sí, que van pasando cosas, tengo a mi pareja que también está trabajando, entonces somos tres viviendo en una casa de locos, porque está pasando todo al mismo tiempo y también hay que cocinar y también hay que hacer aseo y también hay que trabajar y también hay que ser el compañero de juego y también hay que descansar y bueno, se van sumando todas esas cosas. Y me voy cargando, nos vamos cargando de un montón de emociones y de cosas que, claro, al final terminas gritándole a tu pareja o gritándole a tu hijo o a tu hija o haciendo quién sabe qué cosas, ¿sí? Del desespero, de no sé qué me pasa, y entra todo esto que no Y la logré vecina. identificar en mí. Entonces esto de allá empiecen a percibirse, a sentirse, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es mi necesidad? Porque hay momentos en que Por necesito nosotros. parar, hay momentos en que necesito respirar, ¿sí? Y paro y necesito descansar. Hay momentos en que Bueno, necesito cierto tipo de espacios, hay momentos en que me siento mal y necesito sentirme mal, ¿sí? Como empezar a asumir mi emocionalidad, empezar a asumir mi corporalidad, a darle un nombre, porque si no, al final lo que vamos a hacer es explotar. Vamos a claro, explotar, a explotar, a explotar. Y el explotar nos lleva a malos ratos, ¿sí? Y en esta situación tan rara que estamos viviendo hoy en día, nos suma. nos suma, bien. Ay, qué poderoso lo que nos dijiste. No, David, qué regalazo el que nos das. De veras que es una conversación muy linda, la encuentro muy, muy conectora, muy cercana. Y pues te agradezco de verdad esta oportunidad que nos das con todo tu conocimiento y esperamos que también ese taller venga a Colombia y todo eso cuando se nos vaya normalizando, pues bienvenido, David. Muchas Dale, no, gracias. no, a ti muchas gracias por la invitación. Y bueno, probablemente empiece a salir si esto continúa así como está, ya estamos pensando en empezar a hacerlo también por aquí, ¿no? Por este medio, Ah, empezar a genial, hacerlo. virtual. Ok, Sí, online. hacerlo virtual. Es una Perfecto. posibilidad que estamos ya trabajando en ella. Me gusta mucho más lo presencial toda la vida, pero por aquí se puede trabajar muy bien. Sí, yo creo que uno de los juicios que se vienen cayendo a nivel mundial y de los desafíos que vamos teniendo los que trabajamos en todo esto para poder Sí, transmitir y es seguir cierto. trabajando con las personas. Sí, así es. Así ¿Sí? como esta conversación. Así que gracias, David. A ti, muchas, muchas gracias. Gracias, David.